Buenas, soy Abraham Rodríguez. Esta es la segunda parte del vídeo sobre filosofía marxista-leninista y la situación que veo yo en España. Creo yo que estoy analizándolo desde un punto marxista. Yo estaba hablando sobre qué es el capitalismo. Bueno, pues lo vuelvo a repetir: el capitalismo del siglo XIX es un modo de sociedad de los países occidentales europeos y de Norteamérica y japonés del siglo XIX. Abarca la mayor parte del siglo XIX y el XX hasta la actualidad. Pero ¿en qué se basa? En que todas las relaciones sociales y personales son burguesas, capitalistas, que se basan solamente en el interés económico y en la propiedad y nada más. En el Capital de Marx analiza el modo de producción capitalista. Declara dos clases: la propietaria, la burguesa, la terrateniente, lo que queda de la nobleza, que son los propietarios de los medios de producción y distribución, fábricas, comercio, bancos, terrenos, tierras, que están en manos de la burguesía y terratenientes. El capital es dinero que se invierte para que dé una ganancia, una plusvalía. La plusvalía es trabajo generado por el obrero que el patrón de la industria no le paga. Es trabajo no retribuido o pues se debe eso a la alienación económica. El capitalismo de Marx, la ganancia de los terrenos no se debe a la plusvalía sino a la renta de la tierra. Vamos a ver, los terrenos, la tierra está poseída por la clase de los terratenientes, que son los que poseen la tierra y las propiedades inmuebles e inmuebles, y eso genera una renta, que puede ser un alquiler o la renta de la tierra. No me lo voy a explicar más. En esa época aparece la clase obrera. ¿Qué es la clase obrera? Es el trabajador que recibe un salario por el trabajar en la industria. El obrero se limita en la industria a manipular, controlar y supervisar una máquina industrial. También está la clase de los campesinos y los jornaleros y los pobres del campo, que son trabajadores, en su mayoría asalariados del medio rural, que se emplean en faenas agrícolas, que pueden recibir también rentas en especie, en económica o en otros productos, por ejemplo, materiales del campo o bienes del campo, como alimentos del campo, lo que sea. También puede recibir una renta pequeña. El siglo XX ya no es el capitalismo de Marx. A partir de finales de 1880 hasta 1991, con la caída de los URSS, se da el caso del imperialismo. ¿En qué se basa el imperialismo? Es capitalismo, como Lenin estudió en el libro el imperialismo, fase superior del capitalismo, que es la concentración de capital financiero, terrenos, industria y comercio en muy pocas manos, en monopolios, cártel, trust, oligopolio y multinacionales. El sistema de producción, el proceso de producción se llama Fordismo, o basado en el Ford, en Henry Ford, que es la producción en serie y en cadena por obreros en una fábrica. Después se da la segunda revolución industrial, a partir de los años 20, que es la electrificación, los años 20 del siglo XX, o los años 10, los primeros años del siglo XX. Después la tercera revolución industrial, que dan los procesos de automatización, el proceso
procesado por ordenadores, la computación en los años 60, 70, 80 y 90 del siglo XX. A eso se oponían los regímenes socialistas y comunistas de la Unión Soviética después de la Revolución de Octubre del año 17, en que se crea en el año 1921 por Lenin la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tras la invasión de la Unión Soviética y la caída del nazismo, se amplía la influencia soviética y los países socialistas a los países del este y centro Europa y este de Europa. Después, en la Revolución China, la guerra de Corea lleva a una revolución en Corea del Norte, y la guerra de Vietnam durante la Guerra Fría lleva a la República Socialista de Vietnam. Cuando cae la Unión Soviética, debido... Pues yo voy a entrar en este tema. Yo creo que la Unión Soviética, en primer lugar, por lo que yo he leído sobre la historia del socialismo, la Unión Soviética cayó por dos motivos. Porque se negó a expandir la revolución a nivel internacional, como dijo Lenin, y por los errores de intentar introducir el comunismo por la fuerza, que es algo que Mao, Deng Xiaoping y el propio Lenin vieron en los primeros años. Lenin en los primeros años de la Unión Soviética, en que intentó introducir el comunismo por la fuerza, y la gente se puso en contra. Hubo huelgas, manifestaciones, y hubo una guerra civil. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, China ve que no puede depender solamente de los países socialistas, e introduce también el capitalismo. ¿Por qué cayó la Unión Soviética? Porque fue un proceso contrarrevolucionario en que los revisionistas, debido a la política en algunos casos errónea de Stalin, por la represión, los que habían sido víctimas de la represión de Stalin se metieron en el partido y dinamitaron el partido desde dentro con el apoyo de la CIA, del Pentágono y de sociedades secretas como la masonería, porque por ejemplo se dice que Gorbachev era masón, y aprovecharon la crisis del estancamiento en aquella época, en los años 80 y 90, de la Unión Soviética, para desmontar la Unión Soviética desde dentro. Entonces, yo creo que el modelo para introducir el socialismo ahora en Europa no sería una revolución. Sería, como dijo Marx, y más en España, que vivimos en una monarquía parlamentaria, que no es democrática. Sería, Marx y Lenin dijeron que primero tenía que haber una república democrática, un proceso republicano democrático, antes de hacer una revolución, tomar el poder el Partido Comunista a través, y eso es una cosa que quiero dejar claro, que la toma del poder por parte de los partidos comunistas siempre ha engendrado la reacción, una guerra civil. Pasó en España en el 36, con Allende en el 73, en Chile, y se debe hacer trabajo socialista, de concienciación socialista entre los miembros obreros y campesinos de los ejércitos en cada país, y armar a los trabajadores. Pero vamos a dejarlo aquí y yo sigo. Bueno, después de la caída de la Unión Soviética, la globalización, se da un aspecto que es la globalización, la aldea global. Se crea Internet, que era un proyecto de la CIA para la Tercera Guerra Mundial. Se dan los transportes globalizados, los medios de masa a nivel global, las redes sociales. Ya el capitalismo empieza a desaparecer, porque el 95% de la propiedad mundial y de la riqueza
los países occidentales desarrollados está en manos del 1% de la población a nivel global, y después de la caída de la Unión Soviética, China y Vietnam se abren al comercio mundial y se convierten en la segunda superpotencia China. El final del capitalismo, que es el proceso en el que estamos ahora, se está dando la cuarta, la quinta y la sexta revolución industrial. Estará llevada a cabo por que los robots llevarán a cabo las tareas repetitivas de la industria, desplazando a los obreros, dirigido todo por inteligencia artificial, que aprende por sí misma, que está interconectado todo por 5G, por 6G, por 7G, por lo que sea, y que está todo digitalizado. Y que realiza ya trabajos, la inteligencia artificial, incluso trabajos artísticos, como música, diseño gráfico, enseñanzas realizadas por inteligencia artificial y por robots. Y el obrero desaparece, la clase obrera desaparece, te da un salto cualitativo en el trabajo. El fin de la clase obrera, el trabajador solo supervisará al robot en la fábrica y el producto final del trabajo. Que eso ya se está dando hoy día, todo ese planteamiento en China y en Estados Unidos. Se da también el fin de la clase burguesa, de la pequeña burguesía y de los terratenientes, porque el 100% de la riqueza y de las propiedades estará en manos del 0,5% de la población mundial en los países desarrollados a través de multinacionales y los grandes bancos, la gran banca financiera. Por tanto, se da un salto a la sociedad y ahora tenemos un nuevo tipo de sociedad. Según la dialéctica, que yo no estudio en filosofía, pero tengo algunos libros de Marx sobre la dialéctica, se dan dos cosas: la concentración de la riqueza total en el 1 o 0,5% de la población mundial, las masas que estarán trabajando en precario o no estarán trabajando, y el que no esté trabajando estará cobrando una renta básica universal o pensiones no contributivas muy mínimas. Una gran cantidad de miseria y desempleo, delincuencia, corrupción y degeneración social y carestía de la vida a nivel general en los países desarrollados. Y la ganancia, como estudió Marx en El Capital, la ganancia reduciéndose constantemente. La ley de la tasa decreciente de la tasa de ganancia. La ley de la... Resultado, a mi modo de ver, se dará una situación social insostenible. Habrá estallidos y revueltas sociales, no una revolución, sino una lucha de clase y una concienciación de los trabajadores, un aumento de conciencia socialista contra la oligarquía y los gobiernos que ellos ponen en Bilderberg, en la trilateral, en la masonería. Se llevará todo a la superación de esta sociedad. A mi modo de ver, yo no sé dónde estaremos dentro de 200 años. El futuro para mí, como dijo Fidel Castro, el socialismo, una serie de estados independientes socialistas a nivel mundial. Y voy a dejar una cosa clara sobre el gobierno mundial. Se está intentando imponer por las multinacionales, por el gran capital financiero, un gobierno mundial. ¿Para qué? Para controlar, porque ellos necesitan revalorizar su capital, sus ganancias. Si no controlan todos los recursos económicos, humanos, el petróleo, el gas, todas las materias primas de todo el planeta, ellos no pueden revalorizar su capital y se quedan sin sus privilegios, sin seguir acumulando capital. Es para acumular y acumular y acumular. Esa es la necesidad que tienen ellos del gobierno mundial. Los grandes bancos financieros judíos, ¿eh? Los Rothschild, los Morgan, los Rockefeller, los Vanderbilt, toda esa gente. Lenin estaba contra el gobierno mundial. Yo tengo ahí la obra de Lenin, me leí la mitad.
me la sigo leyendo. Y estaba en contra del gobierno de Estados mundial, un gobierno de Estados Unidos mundial y un gobierno de Estados Unidos de Europa. Porque decía que todo eso lo que era el gobierno de Estados Unidos de Europa era imperialismo. En el caso de España hoy, mi opinión, es necesario derribar la monarquía parlamentaria. En España no hay democracia. En España el jefe del Estado no se elige democráticamente, sino que se elige a dedo el papá a su hijo preferido. Tú vas a ser rey mañana, porque tú me caes bien. Y me haces caso. Hace falta una república democrática plurinacional y un referéndum en Euskal Herria y en Cataluña, para acabar con el conflicto histórico desde que se fundó el Estado español con estas dos naciones históricas que anteriormente eran independientes. Se puede preguntar, ¿quiere ser usted reconocido como nación dentro de España con la capacidad de emitir moneda propia, reconocer el euskera y el catalán como lengua propia, una bolsa de valores, un ejército propio colaborando con el ejército del Estado español, o ser una república independiente? Libertades democráticas y sindicales y derechos laborales plenos y sociales plenos, un sector industrial y financiero público coexistiendo con el sector privado, una cobertura social como la de los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia, en los años 70, 80 y 90 del siglo XX. Pública y blindada. No que yo le soy en Madrid, que da asco, que es que Madrid da asco. Yo no me iría a Madrid a vivir con la desfasha que hay allí. No, la sanidad funciona y es para todo, porque yo doy el dinero público del gobierno, se lo doy a un hospital privado. No. La sanidad, la educación, los servicios sociales, todo público y del Estado, gratuito, universal, incluso para los inmigrantes, incluso para los turistas. Una purga en los elementos franquistas del Estado que todavía perviven. Expulsar a la familia Franco. Voy a hacer un chiste. Ilegalizar al PSOE por organización terrorista por los GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, y meter a Felipe González en la cárcel. Ilegalizar al Partido Popular porque no condena el genocidio del franquismo durante la guerra civil y la represión de la dictadura. Ilegalizar a Vox porque es un grupo neonazi, ultraderechista y antidemocrático. Y que aplique la corona por el autogolpe del 23F del año 81. Para la cobertura social, ¿cómo se financia todo esto? Pues está muy claro. Aumento de impuestos para el gran capital, para las multinacionales, para los bancos, tanto nacionales como internacionales. Yo no digo que no vengan aquí las multinacionales, pero si vienen aquí, que no se lleven el dinero y las ganancias que cogen de España y se lo lleven a Estados Unidos. Hace falta más impuestos, hace falta más tasas y más de todo, para que el dinero que produce España a la multinacional se quede en España. Neutralidad militar de España. Se está hablando en la Unión Europea de rearme para atacar a Rusia y a China. Si quieren atacar a Rusia y a China, yo no voy a ir a atacar a Rusia y a China. Si quieren una guerra, que vayan ellos. Los políticos de Bruselas y los del Partido Popular y del PSOE. Estado laico, libertad de culto y de creencia. Y una reforma agraria. Final de la agricultura y ganadería intensiva. Existe la posibilidad, no el peligro, la posibilidad real de que la mitad sur de la península ibérica se desertifique, sea como el Sahara, de aquí a 100 años.
si no paramos el modelo agrícola de desarrollo industrial y de turismo que tenemos en Andalucía, en el Algarve, en el Alentejo, en Extremadura, no lo paramos nosotros, lo va a parar la naturaleza y no se va a producir nada aquí y nos vamos a tener que ir los andaluces a Groenlandia, ¿eh? El reparto de la tierra a los campesinos para autocultivo, nacionalización de los latifundios andaluces coexistiendo con una agricultura privada. Por ejemplo, los latifundios de la duquesa de Alba, que es la mayor terrateniente de Europa, y de la corona y de la iglesia, ¿eh? Todo eso nacionalizado y que se dé trabajo al medio rural, porque después dice, no, es que el medio rural se va la gente del medio rural. Claro, porque no hay trabajo, porque no da trabajo el señorito del pueblo sevillano. Postdata, nota sobre el capital. ¿Qué es el valor? El valor es el trabajo social común con el que el trabajador ha producido un objeto que tiene valor de uso, que se vende como mercancía. El valor, historia. En la edad antigua era el trabajo de los esclavos que generaba bienes de consumo. En la edad media era el trabajo de oficiales de gremio, aprendices y siervos del campo que generaban bienes a la sociedad. El valor en el capitalismo ya sabemos cuál es, lo ha dicho ya. El valor en una empresa pública, que es lo que yo voy, y en una cooperativa, se genera de la manera igual. Eso de que yo tengo familiares que dicen que los ricos crean riqueza. No, los ricos se quedan con la riqueza. La empresa pública y la empresa privada crean la misma riqueza que si fuera una que otra. La empresa pública puede crear valor y las cooperativas también. Yo no estoy hablando de solamente los hospitales públicos, solamente la educación pública, que también, sino industrias públicas, bancos públicos, agricultura pública, que dé trabajo a los trabajadores, que no que sean funcionarios, sino que tengan su contrato, tengan su calidad, un contrato de calidad, todo eso. Por eso, países como España y Portugal deben tener los sectores más rentables de la economía y los sectores estratégicos de la economía nacionalizados, para que la riqueza que se produzca en el país se quede en el país. Y los sectores menos rentables que sean privados. Y aparte que vengan las multinacionales. Yo no estoy pidiendo la revolución socialista aquí. Yo estoy hablando de una revolución democrática, de una que debe estar en este país ya. Una república democrática. ¿Para qué una industria pública? Para dar políticas de creación de empleo y de creación de riqueza. Y financiar a los trabajadores la cobertura social que debe estar en manos del Estado. Sanidad, educación, investigación médica, servicios sociales y laborales. Todo eso debe ser público y debe estar blindado. Una cobertura social como la que tenían Noruega, Suecia y Finlandia y Dinamarca en los años 80. Público todo. Y salido de la OTAN. Si hace falta salir de la OTAN, de la Unión Europea y del espacio Schengen, pues habrá que salir. La industria privada no crea riqueza para la mayoría. La industria privada roba riqueza. Roba la riqueza de todos. Y se la quedan unos pocos. Y crea amplias capas de bolsa de pobreza, marginación y miseria. Por eso yo
lo dejo caer. Quien quiera escuchar, que lo escuche. ¿Por qué llevo yo el pañuelo palestino? En solidaridad con los palestinos frente al genocidio sionista apoyado por Estados Unidos y llevado a cabo por el Estado sionista de Israel. Se acabó el vídeo.